No, señores, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a bordo. Vamos a arrancar nuestra sesión de Bitácora de Veteranos con una historia súper interesante que le hemos venido correteando y creo que les va a encantar. Además, sobre lo revelador que es la acción que tiene nuestra gente en otra parte, ¿no? Dicho esto, Pepe, ¿estás? Sí, te paso Sí, voy a silenciarlos a todos para no interferir con el audio de la persona que expone. Y Pepe, por favor, preséntalo a Roberto y arranquémonos. veteranos, Así. esta es otra sesión más de Bitácora de Veteranos. Ya estamos llegando a fin de año. Esta es una de las últimas ya del año. Y con la satisfacción de que hemos reproducido las historias de muchas personas, muchos marinos que se han fajado por el Perú y están acá registradas en esta red, en este canal. Esta vez, siguiendo un poco la línea de lo del jueves anterior, en que el comandante Delgado, con el técnico Evaristo, contaron su historia en todas las operaciones que tuvo la Marina en Haití. Ahora el comandante Roberto Vega, el comando Vega, nos va a contar un poco de su experiencia en Liberia, que fue un país, bueno, y sigue siendo un país un poco azotado por la violencia y con los sucesivos cambios de gobierno y esa inestabilidad política que los llevaba pues, a un estado de guerra continuo, y es ahí donde la Marina va a un poco aportar su expertise, en este caso el del comandante Vega, para ayudar en lo que se pueda, ¿no? Entonces, aquí se lo presento al comandante Vega. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Audio, ya está. Hola, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Laura, Bueno, tuyo. ¿cómo están todos? Gracias por la asistencia. Yo, bueno, recibí hace unos días una comunicación de Pepe y me comentó de que sería interesante que comentara mi experiencia en Naciones Unidas, ¿no? Y yo soy Roberto Vega, estuve, en esa época era capitán de corbeta, perdón, en mi primer año, y la Marina ya desde el 2000, a través del el gobierno de transición, Paniagua y ahí Toledo, nos metemos a las Naciones Unidas nuevamente y empezamos a aportar gente a las diferentes misiones que tiene la ONU en el mundo, sobre todo en el África y obviamente lo que acabas de mencionar en Haití, ¿no? Bueno, y es así como me toca a mí, se abre una beca para un puesto de ATO Officer, que es Ammunition Technical Officer, que vendría a ser un explosivista, ¿no? Un técnico en explosivos y municiones, porque después de algunos de los que les voy a contar y los videos que van a ver, Liberia fue un país muy azotado durante casi 20 años por guerras, guerrillas, de tráfico de diamantes, y hubo mucha violencia en el país, van a ver niños soldados con lanzagranadas y todo. Entonces, obviamente, cuando entra la ONU y primero llegan los Marines, luego entran las Naciones Unidas con la UNMIL, United Nations Military in Liberia, ¿no? La misión de paz, ya hacen una primera transición democrática con elecciones como debería de ser, porque les voy a contar ahora la cantidad de golpes de Estado que han habido, desde un sargento que le golpea a un congresista y lo vota y se pone al mando, ¿no? Entonces, era una posición muy importante, ¿no? Ya que el país estaba lleno de explosivos, sobre todo en todas las zonas urbanas, ¿no? Habían granadas de todo tipo y la Quick Reaction Force, que eran los suecos con los irlandeses, y este grupo de ATO, que éramos como 10, de vez en cuando los civiles nos reportaban que había una granada o un lanzacohetes en algún jardín o en algún puente o en las afueras de Monrovia, la capital, y había que ir a destruirlo, ¿no? Eh, Obviamente hubo un proceso de desarme y desmovilización en donde los tres grupos guerrilleros entregan sus armas en diferentes puntos del país y estas armas se trituran en unos contenedores y de ahí se detonan, ¿no? Entonces era una posición muy expectante, ¿no? Hasta ahora seguimos con las misiones de paz y yo creo que es un gran aporte que hace el Perú y la imagen que da el país a la comunidad internacional, porque los peruanos, Haití es un gran ejemplo, hemos quedado súper bien, ¿no? Y siempre se ha demostrado lo profesional y sobre todo el compromiso que tiene el peruano cuando lo asignan a una misión. Entonces, como yo he preparado un par de videos y aparte tengo otros más pequeños, pero para poner las cosas en contexto,
Yo he preparado acá un pequeño resumen para hablarles un poco de lo que es el país, el análisis geopolítico, lo importante que era Liberia para los Estados Unidos en su momento y para Rusia, por qué se mete la CIA, el tráfico de diamantes y toda la convulsión que hubo, que al final demandan que el 2003 tengan que intervenir los Estados Unidos porque lamentablemente se les volteó la torta, tomaron la embajada americana en Monrovia, tuvieron que evacuar, llegó un buque marín, retomaron su embajada y al año siguiente, con el peso que tienen en la ONU, aperturan esta misión de paz, ¿no? Entonces, voy a empezar por describir qué es Liberia, ¿ok? Es un país que queda en el África, como lo dije, en la costa occidental, limita con Sierra Leona y con Costa de Marfil y Guinea, un calor tremendo, tiene un clima ecuatorial, tiene 4 millones de personas más o menos a la fecha, pero es un país muy pequeño, de 120.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Y como les digo, ya en el 2003 se apertura el tema este de las Naciones Unidas, ¿no? por el desorden que había, ¿no? Un poco de historia, los Estados Unidos, a través de la Sociedad Americana de Colonización, toma Liberia en 1822, ¿ok? Y llegan los primeros colonos. Y es recién en 1847 en donde va un grupo de americanos y declara la República de Liberia y trae un montón de esclavos. Y así se mantuvo el país durante 20 años con un sinnúmero de presidentes que los mismos americanos ponían, que eran los afroliberianos americanos, ¿no? Los colonos de la época, ¿no? Y se refunda la capital, justamente Liberia, por Liberty, libertad, y Monrovia por el presidente americano de esa época, que era James Monroe. Más o menos esa es la historia. Y muchas de las ciudades que tiene Harper, etcétera, Riverside, son pueblitos que también existían en su época en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en 1980, por ejemplo, este sargento Samuel Doe da un golpe de Estado a Tolbert, que era un congresista que a su vez tenía la presidencia del país, que era americano, ¿no? Y ese sargento con una patrulla se meten, sacan, fusilan a todos sus ministros en la playa y toma el poder, ¿no es cierto? Toma el poder, ¿no? Y ahí, bueno, interviene la CIA, pero este señor logra quedarse 10 años en el poder porque estaba amarrado con varios grupos terroristas por el tráfico de diamantes, ¿no? Y bueno, como que la CIA negocia ahí, abren la Firestone, la tienda está de llantas, y es como un estado satélite en donde desde ahí ya monitoreaban a Libia, Muammar Gaddafi, y los rusos también estaban interesados porque los rusos eran el lado que ayudaba a Gaddafi, ¿no? Entonces era un entrimpado entre las dos potencias que tenían a sus servicios secretos ahí, había tráfico de diamantes, mucho armamento, había el tema del caucho, como lo dijo el comandante López, y todo el status quo estaba ahí hasta que lamentablemente este sargento no se pudo más porque se empezó a aliar con terroristas ya de países foráneos y los Estados Unidos apoyan a Charles Taylor, ¿no? Que era un liberiano americano, y derrocan a este Samuel Doe, ¿no? La típica, a una de estas tres frentes subversivos, los sponsorean con munición y hacen que derroquen a Samuel Doe y la CIA pone a Charles Taylor de presidente, ¿no? Y así pasan 10 años más, ¿no? Hasta que en el 97 hay una insurrección respaldada por Muammar Gaddafi y sale este señor, ¿no? Sale este señor, hay un presidente interino, ¿no? Y es en el 2013 en donde se pierde totalmente el control del país, un grupo armado muy fuerte llega a Monrovia, porque todo el tema era en los bordes con Sierra Leona, llegan a Monrovia y toman la embajada americana, ¿no? Ahí van a ver unos videos, y lamentablemente ahí los Estados Unidos evacúan a todo su personal de inteligencia y embajada, mandan a los Marines, ¿no? Aterrizan en un helicóptero que sale de una fragata, retoman la embajada, y es más o menos lo que les dije en un inicio, ¿no? Lamentablemente ven la necesidad de crear una misión de paz en Liberia, que es la UNMIL, ¿no? Ya al año siguiente, ¿no? A finales del 2013 se crea y empieza a correr el 2004, ¿no? Yo justo llego en el 2004, me quedo hasta mitad del 2005. Yo estoy justamente en la época en donde los Estados Unidos ponen a un general del aire
inicialmente, luego ponen a otro presidente de transición, un paniagua para nosotros, por decirlo así, y yo estoy en el proceso de elecciones, en donde sale Ellen Johnson, que es la primera liberiana educada en los Estados Unidos, que trabajó en el Banco Mundial y en el Citibank. Ella regresa de Estados Unidos y los americanos le dicen, postula la presidencia liberiana, ¿no? Entonces ella deja su puesto en el Banco Mundial, compite con George Weah, que era un jugador de fútbol, viene nuestra versión de George Forsyth, algo así, ¿no? Y obviamente gana Ellen Johnson, ¿no? Ahora, Roberto, antes que continúes, ¿esta Ellen Johnson era de raza africana o era norteamericana? Era afroamericana. Sí, afroamericana. Era hija de liberiano, madre americana, ya, nació en Liberia, pero vivió en Estados Unidos toda su época, estudió allá unos puestos, y a raíz de todo este interín, la sacan del Banco Mundial y le dicen, oye, postula a la presidencia, y bueno, ganó, pues, ¿no? Y ganó. Y bueno, y después ya han habido elecciones, ¿no? Y en el año, ella se ha quedado más o menos hasta el 2017, 16, y justamente en el 17 hubieron unas nuevas elecciones, y George Weah, este jugador de fútbol, la acaba de reemplazar, ¿no? Entonces, pero bueno, ahorita el país está estable, esta Ellen Johnson hizo que le condonaran cero toda la deuda de más de 4 millones de euros de dólares que tenía el país. Es un país del tamaño del Arequipa, es pequeño, pero van a ver los videos, estaba totalmente destruido, y total hubo, aparte de condenarles la deuda a cero, invirtieron mucho dinero. Ahora es un país muy tranquilo. Sin embargo, hay parte de su versión, pero más que todo que viene de afuera. Perdón, porque no se olviden que tanto en Sierra Leona como en Costa de Marfil el problema de los diamantes era el mismo, y todavía ahí hay misión de las Naciones Unidas. O sea, son 3 países que limitan esa franja, los 3 de similar historia. Uno fueron colonia francesa, otra inglesa y otra americana, pero en los 3 países ha habido terrorismo, tráfico de diamantes, caucho, y en las 3 misiones hasta ahora hay una misión permanente en la ONU. Entonces sigue siendo una zona súper movida, ¿no? Súper movida, pero ya no se ve, pues, la agresividad y la salvajada realmente, porque era una salvajada lo que se había visto años atrás, ¿no? Como les decía, estas películas de Diamante de Sangre son un chancay de 20 a lo que es la vida real, ¿no? La realidad supera la ficción. Así que, para ponerlos en contexto, yo creo que un buen video. A ver, vamos a ir con el video, vamos a ver si no se ve, me avisan, ¿no? Porque a veces han habido problemas con esto del video. A ver. ¿Se ve? ¿Lo ven? My name is Michael. ¿Lo ven o no lo ven? No lo ven, ¿no? El audio, pero veo la pantalla, pero... Baby, espera. I'm a filmmaker. Veo la pantalla, falta el audio, falta el... in West Africa. Sí. Deja de compartir, Pepe, y lanza con el video abierto y ahí está. Ya, a ver, dejo de compartir. El viejo truco del video frustrado. Jefe, el zapatófono. Están borrando las imágenes que no se pueden... The National Geographic Explorer. And I had one of the most powerful... ¿Mismo problema con audio? Sí, solamente el audio. No, el audio sí, pero como que se ve tu pantalla My name is... con las fotos que pongo, pero no, el video no se ve. Claro, no se ve. Ahí quiso... Ya sé cuál es el problema. A ver, un ratito, esperen un ratito. Problemas técnicos. No toques su televisor, la No falla toques es su de usted. televisor. La falla es nuestra. No toques tu televisor, no cambies de canal. No te vayas a ver Beto Ortiz, quédate. Uy, pero la falla es permanente, parece, ¿no? ¿Cómo haríamos? Hace un ratito salió bien. Tranquilo, tranquilo. Toma aire, no respires. Radiografía, respira. Ahora sí. A ver. No lo pongas serio. Ahora sí. Ahí va. Eso. Ajá. Eso. Baby, I'm a Correcto. and in 2003 I was sent to Liberia in West Africa for National Geographic Explorer, and I had one of the most powerful experiences of my life. Liberia is a country that was created for free
American slaves in the mid-1800s. So the people of Liberia have always felt a very close affinity to the United States. Civilians were dying by the thousands in this conflict, and Liberian people felt like America wasn't responding. We've just dropped the car at the hotel and we're making our way up to the American embassy just up here. We've heard that there are 17 dead bodies outside the American embassy. The Liberian people have put them there on display as a kind of appeal to America, come and help us. We rounded a corner. We saw this huge knot of people, maybe 200 people gathered outside the American embassy. They were screaming, they were shouting, they were hurling rocks at the gates of the embassy. And people were running down the street past us, covered in blood, screaming and hysterical. Sí, claro. Lo que pasa es que esta gente iba a reconocer a sus muertos, porque los americanos también se defendieron. Y habían muchos cadáveres tirados afuera de la embajada. Entonces la gente va, ahí están los cadáveres. I'm actually quite thin-skinned and I don't like death. I managed to sort of hold myself together till I saw one woman in particular. That was by far the most horrific thing I've ever seen in my life. My stomach's just leaving and everybody's furious. When National Geographic saw the footage on television that night, they ordered us to evacuate immediately. We said, no, we're not going to leave. Eventually, the situation became so volatile that we were evacuated. We were told to evacuate. And it was just one of the most heartbreaking moments in my career. We were leaving and we were able to escape. And they were not, and it felt like a great betrayal. Y el otro video es donde ya llegan los Marines, ¿no? Correcto. Claro. For 12 days, the situation in Liberia calmed down, and then we flew back in. Almost the moment we arrived, the conflict escalated again. The rebels continued to lay siege to the capital, Monrovia, and people trapped inside Monrovia were in a very dire state of hunger. They hadn't been able to get access to food for weeks. At the climax of this conflict, you had two groups of people, civilians in Monrovia, and you had civilians trapped in the rebel-held territory on the other side of the Mesurado River. Este es Monrovia, el famoso puente, ¿no? De la capital, ¿no? Donde se libró la última batalla, digamos, entre las dos bandas rebeldes, ¿no? Ahí lo escoltan al presidente Charles Taylor y se va del país, y a los pocos días ya llegan los americanos, ¿no? One side to the other. I managed to get myself, along with the other members of my team, onto the middle of the bridge as the bridge was supposed to open, and it was the most extraordinary day. When the bridge was finally open, I think something in me let go, something in me broke open, and all of that adrenaline and anger was released, and I kind of just collapsed, to be honest. I felt so exhausted and relieved that for once there was a happy ending to one of these very brutal stories. Bueno el video. Sí. No sé si hay alguna pregunta después del video. Sí, ¿qué es lo que dijo? ¿Ah? ¿Qué dijo? Lo que dijo, pues, antes voy a poner un traductor. Porque Ok. yo capté la imagen un poco, pero al final veo que cruzan el puente, pero el problema, bueno, el tema era el derrocamiento de Charles Taylor. Sí. Ese era, ya, pero sí. ¿Quién lo quería derrocar? Había un grupo rebelde y el pueblo mismo que no se había metido en el tema de diamantes. Ya estaban hartos porque este señor era bien autoritario, o sea, era de las personas perseguía a los opositores y los mataba, así de sencillo, ¿no?
Ah, bueno, Así sí, de sencillo. el estilo Entonces, de no, el estilo era muy fuerte, y 10 años. Y los 10 años atrás era lo mismo con Samuel Doe, que era un sargento, ¿no? Era Samuel igual. también, la otra, sí. O sea, eran 20 años de que el que levantaba la mano, ¡boom! ¿No? Entonces, un grupo de pueblo estaba harto, llegan a la capital y es la guerra del puente, ¿no? Donde la capital estaba dividida, no podían cruzar, y ya una fracción se entrega a un grupo del Army que todavía estaba en pie, con el apoyo de ciertos Marines, y entregan sus armas, ya la gente cruza de alegría, porque en paralelo Charles Taylor se está yendo del país, ¿no? Y bueno, y ahí a los pocos meses se abre la misión de la ONU, pues, ¿no? Se abre la misión de la ONU, ponen a un transitorio por unos 6 meses, hay elecciones, y sale esta señora Ellen Johnson, ¿no? Que es en el proceso donde yo estuve, ¿no? Pero hay un proceso de DDR, de desarme, que es alucinante. Estamos hablando de casi 1 millón de armas que había en el país que se han ido entregando de a pocos. Algo muy parecido a la ley del arrepentimiento que hubo en Perú con Sendero, ¿no? Algo muy similar, pero es impresionante porque los que entregan las armas son muchachos de 11 años, 12 años, y tienen RPGs, ¿no? O sea, tienen lanzacohetes, o sea, es increíble, ¿no? No van a entregar un FAL o un revólver, ¿no? Y el RPG, pues por ser un arma rusa, abundaba en el país, ¿no? Porque atrás también estaban los rusos. Era un entrimpado que ahorita no me quiero meter también a explicar, porque creo que no es el tema, ¿no? Pero era geopolíticamente, era un país pequeño, pero de mucho interés en ese momento, ¿no? De mucho Aparte interés. que también Sí. África es un mercado pues, para los traficantes de armas. Total. Total, Sí, claro, por eso que ellos mismos soliviantan, hablan con las dos partes para proveerlos de armas, Mira, porque es un mercado cautivo que tienen de cuántos años atrás. para que se den una idea de lo sucio que es el tema, durante todos estos 14 años, desde el 90 hasta que yo estuve al menos, Brussels Airlines, o sea, la aerolínea de Bruselas de Bélgica, nunca dejó de operar. Y todos los martes y jueves habían vuelos. Y yo preguntaba y decían que iban a recoger los diamantes, ¿no? O sea, es un tema que, o sea, el negocio nunca paró, ¿no? Entonces, atrás de bambalinas, claro, siempre, por ¿no? más convulsionado que vaya a estar el país, el negocio no para, o sea, eso no el se negocio toca, no para. con eso no se metan, pero por lo demás, mátense entre ustedes. Y las relaciones internacionales no tienen por qué afectarse, ¿no? Y los periódicos nunca lo van a decir tampoco, ¿no? Entonces, lo que pasa acá a veces es un granito de arena, lo que realmente se ve en la geopolítica internacional, donde los intereses son multiplicados por 20, ¿no? Ahora, por intermedio, o sea, por intermedio de la Marina que llegas ahí, ¿cuál es tu trabajo exactamente en los cascos azules y toda esta organización que montaron después? Habían dos estatus de designación. Uno era el MILOB, que era el observador militar, que era el casco azul propiamente dicho, que eran los que estaban alrededor del país y daban asistencia humanitaria, y por ejemplo, una de las cosas que ellos hacían era recopilar las armas en sus diferentes provincias del país, ¿no? En este proceso DDR proceso, ¿no? Desmovilización, reinserción, etcétera, ¿no? Y yo fui como miembro del Estado Mayor, del staff, ¿no? Correcto. Y estaba dentro del área de ingeniería. ¿Por qué? Porque el área de desactivación de explosivos y todo el tema estaba parte del cuerpo de ingenieros de la misión, ¿no? Entonces, como te dije, yo fui como ATO officer, ¿no? Oficial de munición y explosivos, y mi trabajo era, prácticamente eran dos. Uno, utilizando la Quick Reaction Force, que eran los irlandeses y los suecos, que tenían los equipos, los mejores equipos. No era de que uno iba, que también estaba preparado, pero no es que uno agarrara la granada, ¿no? Todo era con robots, detonaban full tecnología que solamente la tienen estos países, ¿no? Claro. Pero claro, uno era el que hacía el reporte y todo, o iba días antes, tomaba las fotos y pedía el soporte de estos dos ejércitos que eran a uno, ¿no? Y la otra misión que yo tenía era
yo les pasaba inspección a todas las armadas o ejércitos que habían, que eran como 20, y les pasaba inspección de sus almacenes de explosivos y municiones, ¿no? Verificando que tengan los estándares de Naciones Unidas, ¿no? Detonadores en un lado, explosivos en otro lado, explosivos con diferente velocidad relativa tenían que estar también en contenedores distintos, las diferentes calibres de la munición tenían que estar apiladas bajo unos estándares, todo tenía que estar con un techo protegido, con aire acondicionado, etcétera, etcétera. Unos temas, ¿no? Entonces, interesante. Ahora, interesante, ¿no? Sí, sí, claro. Ahora pongo el video para que entre en situación este video donde llegan exactamente los americanos a retomar, me imagino yo, ¿no? Sí, claro. A ver. ¿Lo ven? Sí. Ahí la gente tan tranquila esperando que llegue. Sí, yo supongo que esa gente eran empleados locales que trabajaban en la embajada, ¿no? Y estos muchachos tan alegres que caminan por ahí por la calle. Eran los rebeldes, ¿no? Bandas rebeldes que se negaban, digamos, a una ocupación, ¿no? Así como esa es la capital, ¿ah? Estaba destrozada después de casi 14 años de guerra. Imagínate el resto del país, que era, por decirte, como ciudades como Pisco, Mollendo, que son más pequeñas. O sea, realmente el país estaba colapsado, ¿no? El armamento venía de dónde? Apoyo ruso, esos son Kalashnikov, acá con Yo el supongo, ¿no? claro, el armamento, como ves, ahí hay FAL y hay AKMs, hay como que de los dos, ¿no? Mira, o sea, Ahí son niños, ¿no? claro. Por ejemplo, esa es una avenida principal que está al costado del río, que es lo más exclusivo. Es como decir el malecón de Miraflores, algo así, ¿no? Ya. Por decir algo, ¿no? O sea, y estaba así, ¿no? O sea, olvídate. Wow. Mira, una maja. Sí. Y el tema del tráfico de drogas era alucinante, ¿no? O sea, es incalculable la cantidad de droga que se ha movido en esos años. ¿No? Ah, claro, por supuesto, impresionante. Increíble. O sea, súmale todo, ¿no? Trata de personas, terrorismo, tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de diamantes, soldados de sangre, súmale todo. ¿Y cuánto tiempo estuviste en esa misión? Un año. Un año. Fue fuerte. ¿Cómo era la vida ahí? Porque claro, o sea, tú vas, haces tu chamba, pero claro, de 8 a 5, y de ahí, ¿qué viene? Era feo porque cuando yo llegué, por ejemplo, no había fluido eléctrico en la capital, solamente en la base de la ONU y en la casa de los embajadores, ¿no? Entonces cuando yo llegaba no teníamos luz, ¿no? Y nuestro vacilón era ir a la oficina, checar tus correos y a las 5 ir a tu casa y prender tu vela y se acabó. Así me la pasé 4 meses, ¿no? Ya después la ONU nos compró grupos electrógenos, repararon muchos grifos, vinieron buques mercantes, abastecieron a los grifos y ya la segunda mitad del año ya nos mudamos todos a una casa más decente, ya prendíamos el grupo electrógeno a las 6 de la tarde hasta las 12, poníamos nuestra película de Betamax, de VHS en esa época y te dormías, ¿no? Y mucha cerveza, ¿no? Pero ¿tú vivías solo? ¿Vivías solo cuando recién llegaste? Cuando yo recién llegué, no, me recibió el comandante
bueno, López es, No, no recuerdo, 3 promociones menos que yo, que fue él y Lucho de la Flor, que fueron los primeros en ir. Lucho de la Flor se regresa, yo lo relevo a Lucho de la Flor y me recibe este chiquillo. Y a los 20 días se va, me quedé solo, y de ahí llegó mi compañero del ejército, Edwin del Álamo de la Marina, y uno de la FAP y otro del ejército más. Ya, ¿No? Pero en ese interín viví prácticamente solo. Pero mira, mi pregunta es la siguiente, ¿no tenían una base donde los ponían ustedes? Porque de repente podía ser que un grupo de rebeldes en la noche sí, claro, vayan y ataquen tu casa. O sea, no había garantías, no tenía un sistema de defensa para las tropas de las Naciones Unidas. Claro. ¿Base no tenías? Claro, base no tenía, pero no podías estar en la calle a partir de las 6:30 de la tarde. Estos tanques que ven ahí, yo los veía ya con luz del día, los veía pasar frente a mi casa. O sea, ahí el toque de queda era toque de queda. O sea, te veían en la calle y te metían bala. O sea, el toque de queda ha sido 6 meses así, con tanques de afuera, desde las 6 de la tarde hasta el día siguiente a las 6 de la mañana. O sea, de la base, del site de ONU, 5 de la tarde, arranca porque llegabas a tu casa, tenías una puerta contraplacada de acero, le metías 3 candados y te quedabas ahí. Y veías escuchabas en la noche cómo pasaban los tanques, ¿no? Claro, o sea, ahí, esa era la seguridad que tenías, ¿no? O sea, el que estaba en la calle moría, o sea, le abrían balas sin preguntar. ¿Y tu comida con leña? ¿O tenía raciones de combate? No, te soy sincero, comí enlatado. Comí enlatado los primeros 4 meses, más o menos. Porque el comedor de la ONU lo terminaron de construir en el 2000, a inicios del 2005, prácticamente. O sea, esos primeros 5 meses que yo llegué, pues llegué en septiembre del 2004, full lata, full atún. No sé cómo no me malogré el estómago, de verdad que... obviamente me subí de peso, come ¿no? piedra también, cuando tiene que comer piedra, come. Pero qué fuerte régimen. Pero, o sea, obviamente, todos, o sea, esas 20 ejércitos que estaban ahí, o sea, que envían a sus representantes, ¿todos vivían la misma situación? Sí, claro. Cholo peruano, tú, flaco, tú de la no, indudablemente que... Pero no creas que era la gran cosa, o sea, por ejemplo, estos ejércitos tenían su base, como decir la Guaitía, ¿no? Los nigerianos, los suecos vivían en bases, que eran casas o villas de minerías, que habían sido abandonadas y habían tomado esas casas, como hemos hecho la Marina en la zona de emergencia, ¿no? Que hemos tomado un colegio y aquí es nuestra base, ¿no? Y claro, a todo meter, ¿no? Grupo electrógeno 24 horas. Esa gente sí la pasaba bien, pero o sea, porque vivías en tu cuartel, pero si ibas como observador militar o como Estado Mayor, tú ya veías dónde vivías, ¿no? A mí recién de los 2 meses ya me cae mi sueldo de ONU, que eran como $3,000, y ya con eso me pude mudar a un depa más bacán, ¿no? Pero o sea, ha sido un proceso, ¿no? Con esos $3,000 ya te compraste más lata de atún para seguir comiendo. Así, y cigarro Marlboro. No, Marlboro. cuando llegó el primer mercante. Claro. Y los americanos, ¿dónde vivían los americanos? En su embajada. Se morían de miedo de alquilar un depa, así como yo, así. Claro, o sea, te agarran ahí en el rehén y... Claro. Pero con ustedes no se metían, ¿o sí? O sea, no. Ese feeling que había con el pueblo, porque me imagino que, o sea, sábado, domingo, o cuando no chambeas, tienes que haber salido no sé si a pasear o no vas a estar encerrado, claro. Creo yo, no lo sé, por eso te pregunto. Claro, los sábados salíamos a caminar, ahí al mercado. A la calle, a dar vueltas, a comprar. Claro, pero no se metían contigo, porque, bueno, te llevan blancón, sabían que más o menos eras de la ONU, porque no había turismo tampoco. Aparte tú salías con tu carnet de la ONU en el pecho y todo el tema. La verdad que era gente bien, bien tranquila, pero en la noche sí, lamentablemente había tanta droga que, para empezar, violabas el curfew y no solo te comías una llamada de atención o algo así, si realmente te podían matar, ¿no? Porque todas las noches había muertos, ¿no? La gente que fumaba y violaba el curfew locales, me refiero,
y pasaban las patrullas del tanque y los mataban, ¿no? De frente, o sea, ya no preguntan. No preguntan, no. No, porque había una cantidad de armas que todavía estaban en poder de los rebeldes, habían 3 grupos rebeldes, o sea, esto ha sido un proceso que ha terminado recién en el 2008, 2010, o sea, no, o sea, de este proceso de desarme no ha sido así en 6 meses, ¿no? O sea, cuando yo me he ido al año, el proceso de DDR seguía, 2, 3 años más se ha quedado, o sea, ha ido, mi compañero Vera ha ido, ya ha seguido recogiendo armas, después no sé quién más ha ido, en el 2008 y seguían en lo mismo, ¿no? Mucho más tranquilo, ya vivían en un depa mucho mejor, les dieron una 4x4, o sea, ha sido un proceso, ¿no? Pero ¿había familiaridad con los locales? O sea, ¿ustedes hacían algún tipo de contacto con ellos o simplemente ahí de lejos voy a comprar, regreso y ya está? Y ese era el tipo, un año así. No. Sí, claro, ¿no? O sea, el contacto lo puedes hacer, pero no ganas mucho, ¿no? Finalmente, no sé, es peligroso, se te acercan para pedirte plata todo el tiempo, entonces mejor es no tener contacto con ellos, porque no es una amistad provechosa, ¿no? Es más, o se te acercan para pedirte plata, o se te van a acercar para saltarte en la noche, ¿no? Lo mejor era el perfil bajo y punto, ¿no? Claro, y hacer deporte dentro de la base. Mira, yo deporte hice después de 6 meses dentro de la base, y después ya cuando se estabilizó el país, los últimos 4 meses, cuando yo me mudé frente a la embajada alemana, y en un departamento más bacán, ahí hay una foto, ¿no? Ya sí, los sábados salía a correr, ¿no? Con mi USB, con mi música, ¿no? Pero el deporte muy mínimo también, ¿ah? O sea, no... Y había una cancha de squash, de ahí hice amigos peruanos que eran de la ONU, me compré mi raqueta de squash, ahí aprendí a jugar el squash, ¿no? Habían 2 canchas en todo el país, pero, y eso era todo, y el año se pasó al toque, ¿no? Y habían nigerianos del Congo, habían ucranianos, rusos, suecos, americanos, irlandeses, ingleses, o sea, una muy buena experiencia, ¿no? O sea, ir a cada uno de estos ejércitos y pasarles inspección a sus bases, y ser uno el que decía, pasar el checklist, ¿no? Claro. Siendo peruano, creo que, no sé, ¿no? Tampoco quedaba arañarse mucho, la verdad, porque al menos con los europeos, porque lo tenían todo en orden y aparte la idea era pues ir en son de paz también, ¿no? Porque no estábamos tan acompañados como ellos, ¿no? Claro. Y hice muy buenos amigos ahí, o sea, no valía la pena ser el cadete arañado, sino el cadete amigo, ¿no? Roberto, ese castor de la derecha. ¿Cuál de estos 3 eres tú, Roberto? No, ninguno todavía. El castor de la derecha, el que está quemado, ese. Pero, este es de Filipinas, estos son de lentes. filipinos, ¿no? Sí, filipinos, Bangladesh. Ajá. Y Bangladesh. Por el uniforme, correcto. Sí. Y ese helicóptero es un Mi-17. Sí, de ucraniano. Claro, o sea, están los tanques altos. Sí, esta es la Quick Reaction Force de los suecos. Ah, ya. Perdón, estos son irlandeses. Los suecos tienen un camuflado todo geométrico. Estos son irlandeses. O sea, esos son los más bravos, entiendo yo, de todas estas grupos de reacción rápida. Sí. Y interesante porque fue la primera vez que vi mujeres comandos, ¿no? ¿Ah, sí? Ahí en Liberia. Claro, irlandesas, ¿no? O sea, creo que nosotros hemos tenido la primera mujer comandante de un buque de 5 años atrás, nada más, 10 años atrás, ¿no? Acá ya veías mujeres con su fusil, con su boina, ¿no? Es una... Sí. Esta es una granada de RPG que encontramos en un árbol. Entonces un sueco se sube y, bueno, la saca con la mano medio irresponsable, pero, o la tantea, porque creo que al final la jalamos con una cuerda. Sí, creo que al final la jalamos con una cuerda. Esa es una de las tantas, ¿no? Claro. Pero si te das cuenta, ya está abierta, ya está detonada, ¿no? Pero de todas maneras, ¿no? Pero bueno, no sé. Sí. Y eso está en la ciudad, ¿eh? Yo recuerdo ese sitio. Ahí está, ¿ves? Con una cuerda al final la jalamos. ¿Cómo hacen para clasificar? ¿Cómo hacen para clasificar a este tipo, a estos grupos de reacción rápida?
a los grupos de reacción rápida, ¿cómo los evalúan como para que sean eso, grupos de reacción rápida? O sea, ¿con qué parámetros se fijan por su que ya tú vas trayectoria. a ser el que te vas a encargar de este tipo de... Claro, o sea, de todos los países que participan... ¿O tu desempeño en ese sitio? Tu desempeño como país. O sea, se abre una misión y los diferentes países mandan o contingentes, observadores militares, etcétera. Entonces concursan los que están en contingentes, ¿no? Entonces, obviamente, ahí se da... Ahí está la verdad. Este uniforme medio verde geométrico es de los suecos. Entonces, ahí, obviamente, si tú tienes un batallón inglés, un batallón, no sé, argentino y un batallón mexicano, no sé, yo por default tú dirías que sea el inglés, ¿no? Porque su trayectoria, su historia, claro. sobre todo, mucho hace la tecnología que lleves, ¿no? O sea, los suecos van con tanques, con buques, con helicópteros. Entonces, si tú vas con puro fusilero, no pretendes hacer Quick Reaction Force, ¿no? Pero, porque vas a reaccionar con puro pelotón. Bueno, esta gente llega con todo, pues. Entonces, o sea, porque esta gente es la que toma el país. Como decía Santiago López, ¿cuál es tu plan? Mi plan es tomar el país. O sea, si hay estos grupos rebeldes, ellos están en la capacidad de desplegar sus tanques y sus helicópteros y tomar todos los puestos esenciales y evacuar a todas las Naciones Unidas. Evacuarnos a todos, tomar el aeropuerto, tomar el hospital, o sea, a ese nivel, ¿no? Pero las Naciones Unidas obviamente están en una misión de paz, o sea, no vas a generar un conflicto ni vas a ponerte en el pleito, a comerte ese pleito que no es tuyo. Entonces, simplemente es una posición defensiva la que tienen ustedes ahí, o sea, lo que tienen... Claro. Sí, claro, pero de todas maneras, con los terroristas, pues no te puedes fiar, ¿no? Evidentemente no, pero o sea, simplemente es, si tú me atacas yo respondo, pero no hago más, algo así. Así es, claro. No, claro. Las Naciones Unidas, por ejemplo, no hacen inteligencia, ¿no? Quienes hacen inteligencia son los liaison officers, que tampoco la hacen ellos. Ellos van a la embajada, se entrevistan con los servicios secretos de cada país y piden lo que le interesa a la misión, ¿no? O sea, a ese nivel de pasividad, ¿no? Nosotros no hacemos, la ONU no hace inteligencia así como lo hace un país, ¿no? A lo mucho tenemos, la ONU tiene temas satelitales, pero cuando pasan estas cosas, muchas veces la ONU le solicita a los Estados Unidos o al gobierno que fuera las imágenes satelitales de alguna operación X que haya habido. Por ejemplo, en Haití, como te comenté, la operación Iron Fist fue firmada por la CIA satelitalmente, cuando entran los peruanos, y la ONU no tenía acceso a eso, ¿no? Entonces, esa información... Claro, aparte tú sabes que hay un representante de cada país en la ONU, entonces hay un conducto regular ahí bien semimilitar, ¿no? Y bueno, y este es el último departamento donde viví, ya vivíamos todos ahí, pero solamente yo y Carlos Morzán estábamos 24 horas porque éramos miembros del staff, entonces teníamos trabajo de oficina todos los días. En cambio, Edwin del Álamo, y los otros uno del ejército de la Fuerza Aérea, ellos eran observadores militares y estaban desplegados en su país con un régimen de mina, por decirte, ¿no? 20 días en su site y 10 días bajaban a Liberia, por decirte así, ¿no? Entonces, igual nosotros les guardábamos sus maletas y cada uno tenía su cuarto y todo el tema, ¿no? Era una casa, esta es la parabólica, con que al final, bueno, nos hicimos amigos de 2 peruanos que vivían en la casa al costado. Pusimos esta parabólica que obviamente la ONU nos subvencionó el 70% para tener acceso a algunos canales, y en la parte de atrás estaba nuestro grupo de electrógeno y nuestros galones de combustible, ¿no? Que también muy buena gente ellos, porque ellos, por ser miembros de la ONU, ellos iban a un grifo y enseñaban su carnet y les tanqueaban pues 40, 50 litros, ¿no? Gratis, ¿no? Entonces, nosotros como que garganteábamos de ese mismo grupo, ¿no? Entonces, hicimos una muy buena amistad ahí, y hasta ahora yo me veo con Jorge, ¿no? Él vive por acá por Miraflores y todo. Cuando Edwin del Álamo postuló la ONU y todo, Jorge le echó una mano, ¿no? Entonces, ahí estamos en la terracita. Como puedes ver, la puerta es de fierro, ¿no? Para poner llave más candados, ¿no? Sí, la bandera peruana y todo con rejas, me parece una cárcel, ¿no? Claro, y las latas de atún ahí al fondo, está bien.
está la cervecita. Siempre levantando la moral. El cornflakes de arriba, ¿no? Sí, Ah, ya, claro, cerveza y cornflakes ese desayuno, ya, claro. Claro, Lo ¿no? hemos probado. Claro, sí, lo hemos probado. El lobo, sobre todo. A ver, sigamos. Bueno, ya este es el video ya que se repite, pero bueno. Ahí está. Bueno, interesante tu experiencia ahí, Roberto. ¿Y a ti quién te releva? O sea, ¿cómo es A mí me relevó o sea, tú ya te Wilber Vera. regresas. Wilber Vera me en esta época, claro, porque al final parece que el puesto se iba a caer, porque la ONU iba a cortar este dinero, ¿no? Porque Marina me mandó con unos viáticos, pero eran nada, ¿no? Eran $500 mensuales, ¿no? Versus los Que te lo pagan 3.200 después de un año, creo, ¿no? El viejo me truco de rentero. me dieron 3 de adelanto y el resto corrió mi sueldo normal, pero con esos 3 al menos me alquilé algo ahí, ¿no? Y ya después a los 60 días la ONU activa este subsidio de emergencia que le llamaban, que a los militares no les corresponde, ¿no? Porque no es un sueldo, es un subsidio de emergencia hasta que el país se estabilice. Y después de un año lo quisieron cortar y yo le mando un oficio al almirante Montoya y le digo al almirante que mi compañero venga, pero tenía 2 escenarios. Iba a venir Calato sin plata y que la Marina le dé más plata, porque yo vivía bien, pero con este monto y que la ONU quizás lo cortaba a la mitad de su periodo de él, que lo tuviera hizo presente, ¿no? Porque era imposible vivir con $500 en Monrovia cuando una hamburguesa te costaba $18, ¿no? Wow. Entonces, claro, no, ni hablar. Entonces, bueno, al final Wilber vino y durante todo su año la ONU no cortó ese subsidio de emergencia porque seguían los temas ahí de el proceso de DDR y todo, y bueno, al final él también acabó su año tranquilo, ¿no? Y de ahí ya la verdad que él perdió. Y de ahí fue Tuesta. Claro. Y también creo que se ganó con una parte de este tema y ya se vino, y de ahí solamente han mandado observadores militares, ¿no? Hasta donde le hice el seguimiento, te hablo ya año 2010, ¿no? ¿Y el resto de oficiales que estaban contigo también tenían más o menos la misma locación de trabajo y todo, o también la lanzaban para otro sitio, los que vivían contigo, a tus roommates? No, pues claro, yo y Carlos Morzán trabajábamos en el cuartel general de la ONU. ¿Y los del ejército y la fuerza aérea también? Todos, era un solo cuartel general para los militares. Y grupo de civiles del staff de ONU. Y en la embajada alemana, que la toma la ONU, porque los alemanes se arrancaron al toque, las convirtieron en oficinas, y ahí estaba el grueso del staff de la ONU, y ahí estaba el representante del secretario general, tenía su oficina ahí en la embajada americana, ¿no? Ah, man, ya. ¿Y de Sudamérica quiénes están metidos ahí contigo? Todos. ¿De los países? Sí, de los países, había todo. De todos, o sea, mandaban 2, 3, sí, ¿no? claro. De todo. ¿Con la misma cantidad de gente? ¿O mandaban tropas? Variaban. Pero los latinos no mandaron tropas. Habían tropas africanas, más que todo del Congo y de Nigeria, que eran el grueso, de Pakistán, de Bangladesh, y la Quick Reaction Force, que eran los suecos y los irlandeses, ¿no? Los irlandeses, qué interesante. Porque nosotros, o sea, el símil de nosotros, de esos irlandeses, serían los peruanos en Haití. Que también el batallón Perú en Haití. Claro. Que relevan a los brasileros. Claro. Pues claro, al final dijeron brasileros por la capacidad logística, ¿no? Pero operativamente hicieron un par de operaciones que no lo habían hecho ni ellos ni los chilenos, y es donde cambian el rol. Y a ellos los nombra, hacen un relevo y dicen ahora los peruanos son la Quick Reaction Force y estos 2 países en soporte a, ¿no? Bueno, aparte, Haití es pequeño, y igual nosotros habíamos ido con una buena cantidad de gente y teníamos ahí como 6 BMR, ¿no? O sea, para el tipo de operaciones, en Haití no necesitabas tanques ni grandes helicópteros, ¿no? Pero... Muy interesante, Chatín, ¿eh? Muy interesante. Peor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Soy Roberto, excelente la expo. Oye, para hacer un par de comentarios, excelente lo de Liberia, y así he estado viendo la filmación, los videos, es tan similar en todos los países
de África donde están las operaciones de paz es el mismo panorama. Y Haití es idéntico. Sí, claro. Haití es un país africano en América, ¿no? Sí, claro, el budismo. Sí, tienen sí. vudú. El vudú es muy fuerte. Sí. Lo que quería decir también es que cada misión es de acuerdo a qué carta o qué parte del artículo de la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? El 6 o el 7 o el 8, ¿no? Si es el 6 es un arreglo pacífico controversial. Se despliegan tres tipos hay tres tipos de despliegue, ¿no? Sí, claro. Los observadores militares, tú fuiste como Estado Mayor, sí. ¿no? Acompañante. Y ya el contingente, lo que es el contingente, que es la fuerza de paz, ¿no? Porque sí. Dependiendo si es que hay zonas que ya están liberadas, que están tranquilas, que tan solo tienen que supervisar el acuerdo de paz, las líneas, las fronteras, entonces se ve que no va a haber enfrentamientos, no es necesario desplegar un contingente armado que respalde a los observadores, ¿no? En caso de Liberia o en otros casos sí se tiene un contingente que respalde la labor del delegado de Naciones Unidas. Porque imagínate que el civil o los observadores militares están ahí y dan indicaciones, y si no tienen ese respaldo armado fuertísimo, nadie les hace caso, pues, ¿no? Nadie les hace caso. Entonces, esos son los contingentes. Para eso está la operación armada, la operación de paz. Lo que hablamos, ¿te acuerdas? Que primero el establecimiento de la supervisión tan solo, y más bien cuando ya hay conflicto, ya viene la imposición de la paz. Imposición de la fuerza. La imposición de la paz, ahí donde entra ya el contingente, ¿no? Hay el peacemaking, ¿no? La imposición de la paz, y el peacekeeper, ¿no? El mantenedor de la paz. Que es cuando o sea, primero entras con fuerza, luego haces la paz y de ahí la mantienes, ¿no? Por ejemplo, los ingleses tienen su doctrina aparte. Pues yo de ahí me acuerdo de la mente Montoya me voy a Secopaz y me mandan a mí y a un capitán del ejército a Londres a hacer un curso de 3 semanas, y yo veo la doctrina de ellos, ¿no? Y ellos son peacemakers, todo. Ellos no son keeping. Ellos son imposición, hacemos la paz. Por eso que el inglés, así es. Ellos entran de frente con todo, aplanan todo y después negocian, ¿no? Por eso que ellos no mandan observadores militares. Ellos solamente mandan staff que pueden estar armados, porque el observador militar no puede estar armado. Yo sí podía estar con mi pistola y con un fusil, por ejemplo. Y los contingentes paran armados todos los dientes. O sea, el inglés no manda a nadie sin un arma. Entonces, el inglés no manda observadores militares. El inglés manda staff, que generalmente es la gente que está en operaciones, logística, que son capos, y su Quick Reaction Force, ¿no? O sea, y los observadores se pasean por todo el país. Desarmados. Los observadores se pasean por todo el país y desarmados. ¿Sí? Claro, y se entregan, ¿no? Cantidad de secuestrados, sí. Claro. Secuestrado muchísimo. En el Congo. Era la moneda de cambio para los rebeldes, justamente, secuestrar a las naciones de paz. Claro que cuando secuestraban una vez, porque después, ya perfecto, me secuestraste, ahí sí le venían la imposición de la paz, pero con la pata al cuello. Te vengo a imponer la paz, chiquitín. Sí, pero hay que tener una pasta especial para ser observador, o sea, para que, no sé, para caer ahí como observador. Sí. Supuestamente es una zona que ya no está en conflicto, pero está en suspensión, en treguas, tan solo en control de fronteras, que no se meta de un bando ni del otro, que no hay actividades, ¿no? Entonces se informa, si que hay una actividad negativa, le informan. Pero no hay una fuerza armada beligerante, no hay. Claro. No puede, pues. Por ejemplo, cuando yo les hablaba del DDR process, del proceso de desarme, ahí empiezan a llegar los observadores, ¿no? Porque si ya estás desarmando al país, es porque ya el riesgo ha bajado un montón, y el observador es el que agarra, cheque el arma, la pone en un contenedor, y ya llegan los ATO después, las recogen, las explotan, ¿no? Pero ya a ese nivel es porque ya se han rendido los grupos rebeldes y queda un remanente, ¿no? Ya está impuesta la paz, sí. Pero ya están los contingentes ahí primero. Imagínate a esos de las fotos que has pasado el video, a esos muchachitos vandálicos, entrégame tu fusil. Te lo van por partes.
En ráfagas. No, te voy dando el plomo primero. Aparte están drogados, ¿no? Sí. Están con mucha droga y adrenalina, no entran en razón. Y lo que contabas de cómo es que va cayendo los gobiernos, el gobierno y cómo cae, cómo aparece, se repite, te juro, porque yo he sacado, bueno, todos los observadores, Sierra Leona, Namibia, de todos los países que están, Liberia, de todos los que hemos aportado gente, chequeando cómo son los gobiernos que son, y todos son idénticos. O sea, hay un gran dictador en el momento que mata a cualquiera que se lo opone, hasta que el pueblo tan oprimido y los países vecinos en buena voluntad, o la fuerza nacional o la fuerza extranjera, apoya a un buen elemento del país a derrocar a este dictador. Sí, claro. Entonces, este buen elemento tumba y hace la guerra al dictador y le ganan. Los capturan, los matan y los destruyen. Y este buen hombre, salvador de la nación, poco a poco, con el poder que va viendo que lo tiene, se va convirtiendo en el dictador del momento. No dura 5 años. Es una rueda sin fin, sí, te juro. Y empieza a matar a todo el que se le opone, hasta que aparezca un nuevo salvador que venga. Entonces, todos esos países siempre están en ese tipo de conflicto, pero continuado. Todos son idénticos. Haití, Namibia, Costa de Marfil, Sierra Leona, todos son muy, muy similares. Sí. Leía la historia de cada esa uno. pregunta se la hacen en el Facebook ahí, una de las personas que nos está viendo, que ¿por qué siempre es así? O sea, porque yo imagino que también detrás hay mucho dinero, porque no... Idiosincrasia, aparte, claro, idiosincrasia, y la gente que llega al poder, entonces también tiene tantos recursos el país que se corrompe muy rápidamente también. Y empieza a abusar, y la oposición empieza a sacarle los trapitos sucios y a decir, oye, está abusando, y este tipo, por mantenerse en el poder, empieza a abusar cada vez más, y empieza a callar a la oposición de una forma cada vez más dura, hasta que se vuelve un dictador que no soporta que lo critiquen, y porque tiene tanto dinero, y mantienen gobiernos por el interés de lo que pueden brindar a las naciones, ¿no?, de primer orden. Ese es el gran problema. Y la Fuerza Armada ahí, bueno, en estos países ya, bueno, es casi uno es un calco del otro, ¿tienen esa moral frágil como para poder prestarse ese tipo de cosas? Me imagino que sí. Claro. Es que un soldado en Liberia en esa época, su sueldo no pasaba los $60, ¿no? Entonces, muchos de estos soldados se fueron a la guerrilla, porque la guerrilla les ofrecía $1,200, $1,500 mensuales. Entonces, cuando tú ves la época del puente, un grupito del ejército que se quedó hasta el final es el que recibe a los Marines y recibe al primer grupo rebelde que se empieza a rendir en el puente, ¿no? O sea, tú no ves ejército liberiano, ves un grupo de 15 generales que todavía están con la moral ahí, que no se pasaron para el otro bando, y que son los que esperan en el otro lado del puente, con el presidente interino y con un general de los Marines, ¿no? Ya no había ejército. Diversas facciones. Es más, la policía desapareció. Tal es así que la policía uruguaya y argentina, cuando llegan, ellos entrenan a la CIPOL liberiana, la nueva policía de Liberia, con los polacos. No había policía, la policía fue lo primero que se corrompió. Sí. En Brasil yo estaba de agregado estaba con un general de Angola, que ya tenía como 3 años antes que llegar, y seguía ahí. Y tenía 4 años, pero el general lo tenían ahí en Brasilia de agregado militar, porque si él iba a Angola hacía golpe de Estado. Entonces lo tenían contento con todo su clan, porque tenía todo su clan ahí en Brasilia. Era una cantidad de gente tremenda que tenía ahí en Brasilia, y estaba como exiliado, pero era el agregado militar, y ganaba muy buen dinero, y estaba feliz de la vida. Y le decía, pero ya tiene 5, 6, 7 años acá, ¿por qué no? No, es que si yo regreso, voy a ser presidente, me dice. Yo voy a ser presidente. Entonces, cada general o cada uno que tiene un cierto poder empieza a aspirar ya a la presidencia o a gobernar el país. Si hay golpe de estado de sargentos, golpe de estado de tenientes, wow. Es espectacular. Y la idiosincrasia esta yo la vi mucho en Haití, por decir, teníamos un traductor, se nos pegó un muchachito que no tenía oficio de beneficio y se pegó ahí y era traductor, ¿no te acuerdas? Lucho, ahí está, no me acuerdo cómo se llama, pero era todo, tú lo veías ser el tipo más
medroso, asustadísimo. Está en Argentina, señor. Preocupado. Es policía argentino. ¿Ahora es policía argentino? No, pero era un muchachito, un traductor, un haitiano. Era un haitiano que, sí, que hablaba con las justas y bueno, sí, nos traducía. Y yo me acuerdo clarísimo cuando fuimos a poner la primera piedra ahí al colegio, el muchacho que era todo humildísimo con nosotros, para llevarlo a estos sitios y por tener presentación le dieron un uniforme camuflado, o sea, un uniforme camuflado como si fueran con botas, y el tipo no cabía un cohete. Y entonces lo teníamos, estaba en la escuela mientras nosotros hacíamos la ceremonia, y el chico estaba con nosotros de lo más humilde, tranquilito. Pero en un momento dado yo me fui hacia otro lado y salía, no me acuerdo dónde, y lo veo a él metiendo patada a sus paisanos porque él tenía uniforme. Entonces, él era autoridad y levantaba la voz y gritaba y empujaba, claro, cuando ninguno de nosotros está presente. Pero él, con sus paisanos, era autoridad y los mandaba y le metía golpe y nadie le podía decir nada. Y nadie le decía nada porque todo el mundo se moría de miedo. Pensaban que tenía todo el respaldo de Naciones Unidas y él iba a ser presidente, no sé. Pero esa es la idiosincrasia, o sea, le pones un uniforme, le das un poco de poder y ya no. Y ya se tuerce. Sí. ¿Y el financiamiento de todos estos grupos guerrilleros, de dónde viene? Mira, había varias voladas, ¿no? Muchos mismos eran de los mismos gobiernos, ¿no? O sea, ahí en el África ves mucho terrorismo de Estado, ¿no? O sea, estados que les conviene tener un status quo así desordenado, porque parte de la venta de la droga y de los diamantes van siempre al funcionario de turno, ¿no? ¿No? Ah, bueno, sí. Pero hay que ahí no, es diferente, ahí no son ONGs. Ahí hay muchos estados se benefician de esta guerra de los diamantes, de este tráfico de armas. Sin ir muy lejos, nosotros mismos, el lamentable hecho con la FARC, la venta de la FARC de Montesinos, ¿no? O sea, el beneficiario iba a ser Montesinos y un grupo de gente, ¿no? Es muy similar allá, ¿no? África por un lado te da alimentos y por el otro lado te da un fusil. Claro. Sí. Claro. El presidente de turno, por decir, no es favorable no le quiere vender los diamantes a determinado país. Entonces hay que tumbarse ese presidente, hay que poner otro presidente. Es igual, es como la guerra del Pacífico acá, o sea, cuando Inglaterra le subían los impuestos, entonces también hay que cambiar el gobierno, hay que hacer la guerra. Claro, detrás siempre hay dinero de todas maneras, eso es clarísimo. Y por eso la geopolítica se mueve como se mueve, ¿no? O sea, nadie se mueve gratis ni nadie apoya gratis, eso está clarísimo también. O sea, si fuéramos altruistas y humanitarios, otra sería la cosa, pero siempre hay detrás dinero. Pero bueno, Roberto, o sea, ya con esto, bueno, nos hemos pasado un poquito la hora, pero ¿alguna última cosa como para cerrar esta noche de tu historia? No, por mi parte... sí, hemos hablado bastante. Creo que los videos también ayudan a digamos, entender lo que pasa en ese país y en varios países del África realmente, ¿no? Una cosa es meterse a Wikipedia y leer un poco de historia y otra cosa es ver un video en donde nunca se va a imaginar que cuando una cosa es leer guerrillas o grupos rebeldes y otra cosa es ver niños con un RPG-7 en ese estado que hemos visto acá, pues, ¿no? Estos pulpines que le tiran piedra a las policías, pues, son un chancay de A20 a lo que hemos visto, creo, ahora, ¿no? Ah, bueno, sí. El nivel de violencia es otro, y el África es un continente complicado, y por ende, uno saca su línea, no hace un mapa y pone diamantes, petróleo, misión de la ONU, hace un match y encaja. El África y el Medio Oriente encajan tal cual, donde hay esos recursos, siempre hay una misión de la ONU y hay grandes intereses, ¿no? Y la geopolítica realmente es hay que estarla estudiando permanentemente porque atrás del escenario siempre hay actores que a veces no salen en los medios, no los conocemos y la realidad no siempre es lo que es, ¿no? Y muchas veces la realidad termina superando a la ficción. Sí, eso por mi lado, y espero que haya sido de provecho y no se hayan aburrido en la charla. No, al contrario, Roberto, buenísimo. Omar Tejada nos pone aquí un link por lo que quieren un poco averiguar y ahondar un poco más en lo que es
cómo se financian algunas cosas, entonces ahí, de estos conflictos, digo, evidentemente, ¿no? Ahí nos ha puesto un link por los que quieran un poquito entrar más en el tema, ahí está puesto, gracias Omar. Bueno, Roberto, muy interesante tu exposición, tu experiencia ahí en Liberia, evidentemente. A veces uno se pregunta qué hace un infante en Liberia. Bueno, esto es lo que hace, ¿no? Apoyar un poco al proceso de paz de otros países y esperemos que nadie nos venga a apoyar acá a nosotros si es que pasa algo, ¿no? Porque no queremos llegar a ese punto. Bueno, para eso están los veteranos, ¿no? Para eso estamos nosotros, para meter bulla. Al paso que vamos a tener que desempolvar los uniformes. Así sí, es. Yo creo. Bueno, veteranos, hasta la próxima semana, el próximo jueves. Bueno, y si el martes nos animamos, hacemos un Veteranos About Music. Por ahí el comandante López está ahí empujando la idea. Vamos a ver. No, es verdad, pues, la música de nuestra época, cómo coincide con los periodos de actividad que tuvimos cada uno en su momento, ¿no? ¿Qué música había en ese entonces? ¿Qué música rock? Y parece mentira, y se hace bien interesante, porque mucha gente que no esté involucrada también se va a sentir identificada. Así que busquemos ahí un temita que atraiga gente. Sí, claro, la idea está muy buena, Vamos ahí a darle forma y salimos al aire el martes próximo escuchando música. Patadores, se escuchaba la música del tiburón. Claro, porque hay música y música también. Nos podemos ir un poco a Iquitos, nos podemos ir a Pucallpa. La música de la furia chalaca. Los ilegales. Carolina con K. Karina. No. Podemos hablar de los locales de la música también. El grupo Pax, las 3 letras del amor. Las 3, mira. Claro, la parte que las canciones de los Perito Fernández, cuando estábamos en conflicto con Ecuador en el año 95. Todas las canciones, esa ¿te acuerdas del Puma en Pucallpa? José Manuel. Hay muchas cosas que me gustan de ti. Mucha, que llora y llora ahí lo que estábamos divorciados